Otras muy buenas noches. En esta ocasión tenemos a la doctora Laura Palacios Zárate. Muchas gracias por aceptar la invitación a darnos esta importante plática sobre diabetes gestacional, diagnóstico y tratamiento en medicina familiar. Bueno, ella es egresada de la licenciatura de médico cirujano en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es especialista en ginecología y obstetricia, egresada del Centro Médico Nacional Manuel Ávila Camacho en Puebla. Es miembro del Colegio de Ginecología y Obstetricia del Estado de Tlaxcala. Actualmente se desempeña y labora en el Hospital General de Subzona con Medicina Familiar número 8 aquí en el estado de Tlaxcala. Le damos la bienvenida a la doctora. Gracias por aceptar la invitación, doctora. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, buenas noches a todos. Disculpen si en algún momento se llega a escuchar así como música, es que aquí junto están rezando mis vecinos. Entonces, porfa, si llegan a escuchar alguna situación de música o cosas así, una disculpa, ¿eh? Bueno, vamos a empezar a platicar sobre un tema que es muy importante en el manejo de las pacientes que están embarazadas o que buscan un embarazo y que pues afortunadamente tenemos tenemos el apoyo de ustedes en cuanto a la consulta de medicina familiar para detectar sobre todo este tipo de pacientes e iniciar un tratamiento oportuno. Entonces, pues sin más que otra cosa, vamos a empezar. Cualquier cosa, si llegaran a tener alguna duda, me lo mandan por el chat y ya la doctora Citlali se hará cargo de, de preguntarme, por favor, ¿sale? Empezamos. Bueno, vamos a empezar con el concepto como tal de la diabetes gestacional. Siguiente, por favor. Bueno, para la Asociación Americana de Diabetes, que es como que la organización más importante para esta enfermedad, la diabetes en el embarazo se diagnostica por primera vez en el segundo o tercer trimestre del embarazo y antes no, y como tal, la diabetes tipo 1 o tipo 2 se descartaba. Eso es la definición para la ADA de diabetes gestacional. Y para la ACOG es una condición que se desarrolla durante el embarazo, pero se caracteriza principalmente por la intolerancia a los carbohidratos. Bueno, cuando tenemos una paciente en consulta, vamos a tener que clasificarla en dos tipos, que es la clasificación de la diabetes pregestacional, que en este caso incluye la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 o la diabetes tipo MODI, y ya en la otra clasificación sería la gestacional, explícitamente en el segundo tercer trimestre. Siguiente, por favor. Nosotros en obstetricia utilizamos una clasificación, que en este caso es la clasificación de Priscilla White. Ella la dio a conocer en el 1932, ha hecho algunas modificaciones, pero el fin es el mismo, clasificar a las pacientes en las clases tipo A y de ahí B, C, D hasta la R y T. Generalmente las clasificaciones de las B hacia abajo son pacientes que ya tenían diabetes, pero que ya tienen complicaciones, bueno, tienen complicaciones en cuanto a la situación de nefropatías, de retinopatías, de cardiopatías, o que llegan a tener algún otro tipo de alteración. O en el caso de la diabetes gestacional, la clasifica en pacientes que se van a controlar solamente con dieta o pacientes que a pesar de la dieta no se pueden llegar a controlar. Entonces, en las pacientes que tenemos, que consideramos como diabetes pregestacional, la diabetes en la clase, el tipo funcional F, R y T, son pacientes en las que definitivamente podríamos decir que están contraindicado el embarazo.
Para nosotros, como médicos en la consulta, al momento de que estamos valorando a la paciente, en las pacientes que no es recomendable así para nada de embarazarse, es pacientes que tengan una hemoglobina por arriba de 6.5, hemoglobina glucosilada de 6.5, cardiopatía isquémica, insuficiencia renal o que tengan ya retinopatía. Ese tipo de pacientes es mejor orientarlas hacia un método de planificación para evitar un embarazo o de plano, pues, o sea, si se llegan a embarazar, pero pues, explicándole los riesgos tan elevados de pérdida gestacional. Bueno, en las pacientes con diabetes pregestacional, la primera consulta o cuando nosotros captamos ese tipo de pacientes, lo primero que debemos de hacer es realizar estudios estudios previos, en este caso que sería la hemoglobina glucosilada, ¿cómo se llama? Ay, perdón. La hemoglobina glucosilada, el perfil de lípidos, por ejemplo, las pacientes que ya tienen mucho tiempo de diabetes, de cronicidad, hay que mandarles a hacer fondo de ojo anual, pruebas de funcionamiento renal, examen general de orina, y muy importante para esto es la hormona de la TSH, para descartar un posible hipotiroidismo, y eso solamente en pacientes con tipo 1. Algunos artículos mencionan que también se puede utilizar o se puede realizar el perfil tiroideo en pacientes con tipo 2, pero lo más importante es en la diabetes tipo 1. Hay que descartar que no tengan diabetes, hipertensión arterial. Y si tiene, pues obviamente hay que clasificar su estado funcional. La siguiente. Hay que recomendar pacientes, bueno, si es que llegan a tener obesidad o sobrepeso, que empiecen a hacer ejercicio, que bajen de peso, y iniciar la toma de ácido fólico de 5 miligramos al día durante los 3 meses antes del embarazo. Y sobre todo, pues lo ideal sería orientarlas a un método anticonceptivo hasta que no mejoren sus condiciones de salud. Siguiente. Bueno, entrando ya en materia de la diabetes gestacional, en México la prevalencia se reporta entre el 8.7 a 17.7%. Y en las pacientes con antecedentes de diabetes gestacional, hasta 4.7, he leído ahorita los últimos artículos de hasta un 10% y llegan a tener o desarrollan diabetes tipo 2 posterior al embarazo, que va de 3 a 5 años, e incluso hasta 10 años llegan a tener diabetes tipo 2. Y la prevalencia de todas las formas de diabetes, en este caso de tipo 1 y tipo 2, oscila entre el 3 y 19.6%. En nuestra población latina, pues obviamente es un poquito más de riesgo, sobre todo por la genética y sobre todo porque pues vamos para la alza en cuanto a obesidad y sobrepeso. Para la Federación Internacional de Ginecobstetricia, estamos dentro de los primeros 10 países para hacer, o sea, como para hacer obligatorio el tamizaje de este tipo de pacientes. En este caso, pues estamos compitiendo con India, con China, con Indonesia, Brasil, y pues ahí andamos, ¿sale? Y estos países representamos el 55% de nacidos globales en el mundo y el 55% de carga real de diabetes. Entonces, ya se imaginarán por qué es tan importante realizar el tamizaje de este tipo de pacientes, bueno, en nuestra población. Bueno, a largo plazo, se ha demostrado que hay complicaciones para el bebé a largo plazo, no tanto durante el embarazo, sino a largo plazo. Esto incluye pacientes, o sea, que puedan desarrollar hipertensión, obesidad, que puedan tener trastornos del estado de ánimo, que puedan tener hígado graso, alteraciones del metabolismo de los lípidos. Entonces,
hasta cierto punto no es nada más el hecho de decir, está embarazada, tiene diabetes, la controlamos ahorita y si no se controla, pues ya se acabó. O sea, puede llegar a morir el bebé y todo, pero a largo plazo, yo creo que lo más importante es concientizar a las pacientes porque aparte de que ellas pueden llegar a desarrollar diabetes, sus bebés también tienen mucho riesgo de padecer algún tipo de complicaciones a largo plazo. Bueno, en cuanto al embarazo, las anomalías más frecuentes que puede llegar a tener las pacientes es anencefalia, o sea, cuando llegan a tener descontrol metabólico, así muy importante. A lo mejor en el primer trimestre serían alteraciones del sistema nervioso y obviamente dependiendo así de los valores de glucosa así tan descontroladas, hasta pueden llegar a tener alteraciones cardíacas como la cortación de la aorta, hipoplasia del ventrículo izquierdo, hipoplasia femoral, agenesia renal, atresia no rectal, fístula traqueosofágica o atresia duodenal. ¿Sale? Bueno, vamos a entender un poquito el porqué de los cambios que se dan en el embarazo, ya entrando bien en materia con la diabetes gestacional. En las primeras semanas, desde la concepción hasta las 16, 20 semanas, la embarazada entra en un periodo como de anabolismo. Esta se caracteriza porque el cuerpo empieza a tener como un acúmulo de glucógeno y lípidos que serán utilizados más adelante en el desarrollo del feto. Pero los altos niveles de estrógenos facilitan la acción de la insulina en estos momentos. Entonces, en este tipo de pacientes, en estas edades gestacionales, hay ocasiones en las que les llega a dar como sus cuadros de hipoglucemia. Y en esta época, en esta etapa gestacional, pues a lo mejor se escapan varias pacientes que pueden tener factores de riesgo para desarrollar diabetes gestacional, sobre todo por este tipo de cambios que ocurren en el primer trimestre. Ya a partir de las 24 semanas, de las 24 a 28 semanas o hasta las 32 semanas, ya la paciente llega a entrar a un cuadro de anabolismo facilitado y de ayuno acelerado. En este caso, el incremento de las hormonas hiperglucemiantes, perdón, en este caso el cortisol, el lactógeno placentario, la prolactina y la progesterona, pueden ocasionar una resistencia a la insulina, ¿sale? Entonces, es por eso que a lo mejor en este tipo de trimestre es mejor realizar también el tamizaje de ese tipo de pacientes. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer cuando tengamos una paciente en control prenatal? Entonces, en la primera consulta que tengamos, y obviamente si la captamos en el primer trimestre, lo ideal es hacerle, pues ya bien como saben, de acuerdo a la norma oficial, su glucosa, su BH, ego, todo así, lo que regularmente pedimos, ¿no? Pero hay que ver si dentro de las primeras semanas llega una paciente y tiene una glucosa en ayuno de 126 miligramos o una hemoglobina glucosilada mayor a 6.5 o una glucosa al azar mayor de 200, pues podríamos considerarla como una paciente que pues ya es diabética, ¿no? Entonces, pues ya en ese tipo de pacientes, pues ya la consideraríamos como una diabetes pregestacional. La siguiente. En ocasiones, bueno, ahorita que estamos hablando con respecto al tamizaje, hace más de 50 años más o menos, de 50 a 60 años más o menos, el doctor Sullivan y Mahan fueron los que establecieron por primera vez e iniciaron en este caso el tamizaje de ese tipo de pacientes, de las pacientes embarazadas. Ya con el paso del tiempo,
las organizaciones, que en este caso el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud, los colegios de gineco y otro tipo de organizaciones, dijeron, no, pues hay que hacerlas el tamizaje de un paso, no, que otras del segundo paso. Pero ¿qué es lo que incluye? Las pacientes, bueno, el tamizaje de un paso corresponde a una prueba de tolerancia oral a la glucosa de 2 horas, con una carga de 75 gramos de glucosa. En este caso, se toma la glucosa en ayuno, la glucosa a la hora y luego a las 2 horas. Y el tamizaje de 2 pasos es una prueba inicial con una carga de 50 gramos de glucosa. Y ya se llega a ser positiva, nuevamente una nueva curva con una nueva carga de glucosa, pero con 100 gramos de glucosa, ¿sale? Si en el caso de la prueba inicial, la de 50 gramos, fue positiva, ¿sale? En eso consiste los 2 tipos de tamizaje, la de un paso y de 2 pasos. Bueno, entonces, la que ya les explicaba, la de 2 pasos, que en este caso lo utilizaba el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, la COG y la ADA, son quien recomienda el tamiz de glucosa, bueno, el tamizaje con 2 pasos. La Organización Mundial de la Salud utiliza un paso. Y en este caso, en México, utilizamos, bueno, en el Instituto Nacional de Perinatología, se utiliza la de un paso. Y, bueno, aquí vienen los valores, perdón. Entonces, hay que valorar si, por ejemplo, en el tamizaje de 2 pasos, cuando tienen 2 o más valores alterados, se hace el diagnóstico de diabetes gestacional. Y en la de un paso, si un valor está alterado, se hace el diagnóstico de diabetes gestacional. Bueno, entonces, ¿en qué pacientes vamos a hacerle este tipo de estudios? Van a ser en las pacientes que tengan un índice de masa corporal mayor de 25 kilos por metro cuadrado o que tengan factores de riesgo. Sobre todo, creo que la mayoría de las pacientes que vemos en consulta, que son familiares, que tengan familiares de primera línea con diabetes, que sean latinos, historia de enfermedad cardiovascular, hipertensión, hipercolesterolemia, antecedentes de ovario poliquístico o haber tenido antecedentes de un bebé con macrosámico o que haya pesado más de 4 kilos, sedentarismo y otras condiciones asociadas a la resistencia a insulina, en este caso como la obesidad o la acantosis nigricans. Bueno, entonces, en las pacientes que tengamos en las primeras, en el primer trimestre o antes de las 20 semanas, ¿qué es lo que vamos a hacerles? O sea, si tenemos pacientes con ese tipo de factores de riesgo, pues obviamente les vamos a hacer otro tipo de estudios. En las pacientes que no tienen factores de riesgo, una paciente que tiene una glucosa en ayuno de menor de 92 miligramos, podríamos hacerle una curva de tolerancia a partir de las 24 a 28 semanas para no dejarle. Y en pacientes que tengan una glucosa en ayuno de 92 a 125, hay que mandarles a hacer la curva de tolerancia con 75 gramos de 2 horas, o sea, de ayuno, 1 hora y 2 horas, y una hemoglobina glucosilada. En caso de que lleguen a estar alterados, ya les había dicho 2 valores, pues ya se hace el diagnóstico de diabetes pregestacional. Y cuando tienen una glucosa mayor de 126, pues ya, sin duda, ¿no? Diabetes pregestacional. Bueno, y en pacientes con factores de riesgo, nuevamente le hacemos la curva de tolerancia con 2 horas y la hemoglobina glucosilada. Y en caso de que llegaran a estar normales los valores, en pacientes que pues, se les hace la curva y sale todo bien, hay que repetir la curva a las 24 y 28 semanas.
En pacientes de más de 20 semanas, en este caso serían las 24-28, hacer la curva de tolerancia con 75 gramos, valorar los valores, y en caso de que llegue a estar 2 alterados, iniciamos tratamiento. Y si están negativos, pues seguimos el control prenatal normal. Bueno, ahora vamos a entrar en cuanto al tratamiento. El tratamiento es hasta cierto punto multifuncional, porque vamos a utilizar, a hacer uso de nutrición, en este caso especialistas, si es que llegamos a detectar alguna paciente con, con nefropatía, con retinopatía, con cardiopatía, pues ese tipo de, de especialidades vamos a tener que involucrarlas, ¿sale? Entonces, la dieta va a tener que ser individualizada y también vamos a tener que indicarle a las pacientes que hagan un poquito de ejercicio. Generalmente el ejercicio en el embarazo y más en nuestro tipo de población, hasta cierto punto lo ven como algo que no se puede realizar porque están embarazadas y no pueden hacer otra cosa, ¿no? Entonces hay que desmitificar ese tipo de pensamientos y pues, sobre todo por la salud de ellas y del bebé, ¿no? Y en este caso sería la dieta, el ejercicio, el tratamiento farmacológico, obviamente es individualizado, vamos a ver si necesitan la insulina o la metformina, y hay que valorar y orientar a las pacientes sobre un incremento de peso adecuado conforme a la etapa de gestación, a la edad gestacional. Vigilar la hemoglobina glucosilada al menos una vez por trimestre. Enseñarles a las pacientes a utilizar el glucómetro. La glucosa capilar tienen que registrarla en ayuno y 1 hora, 2 horas postprandial para valorar en la consulta si vamos a tener que hacer uso de insulina o es suficiente la terapia nutricional y el ejercicio. Y obviamente en caso de pacientes que ya tengan algún tipo de alteración multiorgánica, pues ya valorar su valoración por los especialistas. Y nuevamente el perfil tiroideo en pacientes con diabetes tipo 1. Bueno, en el caso del ejercicio, se aconseja una actividad de moderada intensidad por 30 minutos, al menos 5 días a la semana. En las pacientes que ya hacían ejercicio previamente, pues se le puede decir, puede seguir haciendo ese tipo de actividades, obviamente con moderación, a lo mejor nada más la media hora. Y en este tipo de pacientes lo que se recomienda es la natación o caminar y, o ejercicios del tronco superior. La dieta tiene que ser normocalórica, no restrictiva y obviamente se tiene que adaptar a las necesidades de las pacientes. Hay pacientes que a lo mejor por el tipo de trabajo que tienen, van a tener que estar trabajando en la noche o trabajando doble turno, cosas así, o sea, situaciones que a lo mejor en la consulta, pues obviamente vamos a individualizar el, el tipo de dieta y obviamente de medicamentos. Entonces, en el caso de las pacientes, en cuanto a la dieta, cuando mandamos a las pacientes, se les recomienda a nutrición que tengan una proporción de carbohidratos de 40 a 50%, de proteínas un 20% y grasas de predominio monoinsaturado del 30 a 40%. Hacer 3 comidas diarias y de 2 a 4 colaciones para evitar hipoglucemias o hiperglucemias postprandiales. Bueno, en caso de que las pacientes no cedan ni a la actividad física o en el control no sea posible a pesar de la actividad física y de la dieta, en este caso vamos a iniciar el tratamiento farmacológico. Hay que orientar a las pacientes en que no es
bueno, yo considero que en la consulta hay muchas pacientes que llegan a temer al uso de insulina porque consideran que eso ya es así como que tipo como desahuciarlas, ¿no? Pero hay que ayudarlas a comprender que es sobre todo para el control y el buen manejo de su embarazo. Entonces, pues hay que orientarlas a que pues, vean que es el mejor, hasta cierto punto es como que el mejor medicamento que se puede utilizar para este tipo de pacientes. Entonces, la insulina la vamos a utilizar cuando, a pesar del tratamiento nutricional y de ejercicio, 2 semanas de ese tipo de inicio de terapia, no hay control. O cuando el crecimiento del bebé pues es excesivo, ¿no? O que veamos que ya hay datos de macrosomía, hay que iniciar el tratamiento farmacológico, ¿sale? Bueno, la insulina es el único esquema farmacológico aprobado hasta ahora por la FDA. Es muy seguro. ¿Cómo se llama? Está indicado iniciar en pacientes en el primer trimestre que se detecta diabetes tipo o diabetes pregestacional. Es el medicamento de primera línea para utilizar. Y obviamente para pacientes con diabetes tipo 1, pues la tienen que seguir utilizando. Y, y hay que, ¿cómo se llama? A partir del primer trimestre o del segundo trimestre, pues hay que valorar cuál es la terapia farmacológica a utilizar. Bueno, el cálculo de la dosis de insulina. En pacientes que llegan a tener diabetes pregestacional, se va a utilizar la insulina y se va a calcular de 0.6 unidades por kilo de peso ideal. En pacientes que se detecta la diabetes en el primer trimestre a 0.7, el segundo trimestre a 0.8 y en el tercer trimestre a 0.9, ¿sale? Y hay que, en el puerperio, en ese tipo de pacientes que estamos utilizando la insulina, hay que suspender la insulina y clasificar nuevamente las pacientes de 6 a 12 semanas posterior al nacimiento del bebé para valorar si nuevamente sigue con la insulina o iniciar con la terapia vía oral. La metformina consiste, su mecanismo de acción consiste básicamente en disminuir la resistencia a la insulina, promueve una mayor sensibilidad de la misma y por ende mejora la capacitación periférica de la glucosa. Este tipo de medicamentos sí cruzan la placenta y ha utilizado a dosis terapéuticas, además ha demostrado no ser teratogénica. Y la dosis recomendada es de 500 miligramos hasta 2.200 miligramos al día. Entonces, estas son las metas terapéuticas de control de glucosa en el embarazo. Entonces, pacientes en las que se detecta en este caso, se diagnostica la diabetes gestacional, la meta de glucosa capilar es de 80 a 95 miligramos en el ayuno y 1 hora postprandial. En caso de que se reporte una glucosa mayor de 200, hay que valorarla y a lo mejor iniciarle la insulina de acción rápida. En pacientes con diabetes o intolerancia a carbohidratos, la meta de glucosa capilar es de 80 a 140, ¿sale? Y en el caso de hiperglucemia, aplicar el esquema de insulina para este tipo de las glucosas capilares, antes de ingerir los alimentos, ¿sale? Ya después del puerperio, lo que se va a realizar es una reclasificación a las 6 a 12 semanas después de que nace el bebé. Obviamente,
sin darles medicamento. Obviamente si durante el parto tuvieron hiperglucemia, cetoacidosis y cosas, y otro tipo de complicaciones o estado hiperosmolar, pues ni modo, se va a tener que ir con el hipoglucemiante o la insulina, dependiendo de qué sea el caso. Pero en pacientes que a lo mejor fue nada más necesario la dieta, el ejercicio y a lo mejor la metformina, se suspende en ese momento el tratamiento. 6 semanas después las vemos nuevamente con una glucosa en ayuno y una curva de tolerancia de 75 gramos y las reclasificamos. ¿Sale? Y si la curva de tolerancia es normal, pues obviamente hay que decirle a las pacientes, orientarles que tú tienes riesgo de hacer diabetes tipo 2 a lo largo de tu vida y se sugiere que se haga la curva de tolerancia cada 3 años. Y todas las pacientes deberán de recibir asesoría de anticoncepción, ¿sale? Creo que es la última. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Alguien que guste levantar la mano o escribir su pregunta en el chat, por favor? Hola, doctora, buenas noches. Hola, buenas noches, dígame. Sí, tengo una duda. Muchas gracias por su ponencia. En cuanto al inicio de la insulina, la vamos a iniciar como lo hemos visto antes, que sería 2/3 en la mañana y 1/3 por la noche. La Así dosis es. total calculada. Así es, eso no cambia. Eso no cambia. A lo mejor lo que cambiaría sería a lo mejor, si nada más le van a iniciar la glucosa, en este caso la NPH, se calcula igual, ¿no? 2/3 y 1/3. Pero si es necesario el uso de la insulina de acción rápida, sí hay que utilizar igual a lo mejor el calcular de los 2/3, de ese total de los 2/3, igual el 1/3 que sea para la insulina de acción rápida. O sea, de los 2/3 que usted calculó total, de esos 2/3, calcular 1/3 solamente para la insulina de acción rápida. Ok, muchas gracias. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Doctora, usted menciona que debemos mandar a hacer un tamizaje en las pacientes que tienen glucosa en ayunas desde 92 miligramos por decilitro. Sí. Pero también menciona que una de Perdón, es que ya no la escuché bien, como que se distorsionó el audio. Sí, doctora, se perdió su audio, doctora Trini. Bueno, en lo que repara la doctora Trini León su micrófono, vamos a leer algunos que están en el chat. El doctor Reinaldo, ¿cuáles son los criterios de hospitalización para diabetes gestacional? Bueno, los criterios de hospitalización son pacientes que a lo mejor detectamos en la consulta y que en las pacientes que vamos a utilizar la insulina, esas pacientes se deben de quedar hospitalizadas.
pacientes que tengan una glucosa mayor de 200 en ayuno, o la curva obviamente salga totalmente alterada. Y yo considero que ese tipo de pacientes hay que hospitalizarlas. Y obviamente que vamos a calcular el esquema de insulina. Así es. El doctor Luis Fernando Morales Juárez, primero se deben manejar las hiperglucemias con dieta y ejercicio. Si no hay mejoría, ¿en qué tiempo 2 inicia semanas. con hipoglucemiantes? 2 semanas. La doctora Nefti Canche Delgado, en pacientes con diabetes gestacional controlada, ¿cada cuánto debemos hacer seguimiento de la glucosa en ayunas? Pero que están bien controladas, o sea, que llevan su glucosa capilar y así llegan así bien sus anotaciones, pues yo considero que a lo mejor una vez en cada 2 meses, a lo mejor la glucosa sérica, pero si ellas llevan un buen control de glucosa capilar, pues yo creo que hasta cierto punto no sería necesario, pero sí podrían usarlo cada 2 meses para valorar. Y sobre todo para las pacientes, obviamente que colocar a las pacientes dependiendo de la edad gestacional en la que se encuentran, ¿sale? Si sabemos que la etapa de hiperglucemia va a ser en las 24, 28 semanas, hasta las 32 semanas, pues obviamente hay que tener un poquito de más cuidado en esas semanas de gestación, ¿vale? Así es. La doctora Alejandra dice, buenas noches, una paciente que llega con una glucosa en ayuno de 126 y en segundo nivel no se le realiza curva de tolerancia a la glucosa, solo hemoglobina glucosilada con un resultado de 5.8. ¿Qué diagnóstico se pone? Porque en el expediente electrónico no hay para ponerle prediabetes. A ver, otra vez, perdón. O sea, si tiene 92 miligramos, perdón. Ajá. Se tiene 126 en ayunas. Ok. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento en este caso? ¿Hacerle una curva de tolerancia a la glucosa o una hemoglobina glucosilada? Esa sería la primera pregunta. Llega con glucosa en ayuno. Glucosa en ayuno, pero ¿en qué trimestre? O sea, si en el primer trimestre, pues ni modo, es diabetes pregestacional. Y obviamente ya en pacientes en el segundo trimestre, pues también, ¿no? O sea, ya no se considera normal, ¿no? Y hay que hacerle, sí, la curva de tolerancia. Y lamentablemente esa es la pelea con los administrativos en cuanto al hospital, en que se deba de realizar realmente la curva de tolerancia a la glucosa. Generalmente este tipo de pacientes, cuando niegan en este caso el servicio, yo sí les pido a las pacientes que se lo hagan de manera particular. O sea, las aconsejo que se lo hagan de manera particular para hacer realmente ya bien su control. Obviamente, a nosotros, por ejemplo, en el hospital nos piden así casi resumen, ¿no? Y generalmente cuando la glucosa en ayuno sale normal, ya no la quieren realizar. Entonces volvemos a insistir en que se las realicen. Y yo, sorpresa, hay muchos casos que la curva sí llega a estar alterada, aunque el laboratorista lo considera como normal. Pero sí estoy de acuerdo en que sí llega a haber la negación de ese tipo de estudios en primero y segundo nivel. Y en el caso del expediente electrónico, sí está el diagnóstico de prediabetes, pero en la nota general. Entonces también a veces nosotros tenemos ese problema que en la nota de control prenatal no está ese diagnóstico. O me parece que tiene glucosa alterada, algo así, pero no como tal un diagnóstico. Sí, yo les sugeriría que cuando manden a hacer las curvas, les pongan, o sea, les agreguen un resumen, así de paciente con riesgo tal, paciente que cuenta con este tipo de riesgos,
para hacer diabetes gestacional, por lo que se solicita. Ya si se lo niegan, pues ya está en el expediente. Pero de que ustedes lo solicitaron, ustedes lo solicitaron. ¿Sale? Sí, además se cumple con la normativa, ¿no? También. Ujú. Bueno, Yuniva Georgina Valenzuela dice, doctora, muchas gracias por su ponencia. A partir de 92, ¿es el criterio para enviar a segundo nivel para realizar la curva de tolerancia a la glucosa? Le comento nuevamente, si tiene muchos factores de riesgo la paciente, en este caso que es obesa, es hipertensa, antecedentes de, de pacientes o de parientes, perdón, parientes con diabetes, aunque usted tenga una glucosa de 92, a lo mejor en el primer trimestre, a lo mejor repetirle o hacerle la hemoglobina glucosilada. Y ya si llega a estar alterada, ya mandarla a segundo nivel. Y ya en segundo nivel, ya nosotros nos encargaríamos de hacerle la curva. Y en pacientes, por ejemplo, en este caso, que tengan 92 en el segundo trimestre y no tiene, y obviamente tiene los factores de riesgo, pues yo considero que sí hay que mandarle a hacer la curva. Ujú. Doctora Anaid Tirado, por favor, ¿puede abrir su micrófono para expresar su pregunta? Doctora Anaid, adelante con su pregunta. La doctora Lulú Gutiérrez, su opinión acerca del uso de los IGLT2. ¿Verdad? Su opinión acerca del uso de los IGLT2. IGLT2. Pues nunca lo hemos utilizado. Sí, hasta cierto punto, ay, perdón, me estoy saliendo. Tenemos más experiencia con la metformina y la insulina. Okay. La doctora Xochitl Celocuateca Garza, en pacientes con diabetes gestacional, ¿está contraindicado el parto vaginal? En pacientes, perdón, ¿pacientes con qué? Con diabetes gestacional, ¿está contraindicado el parto vaginal? No, para nada, no. Generalmente siempre valoramos al final del embarazo, valoramos obviamente el crecimiento fetal, el control metabólico, y pues en el momento pues, valoramos el bienestar fetal y lo ideal para pacientes que están bien controladas pues sería un parto. Pero obviamente dependiendo, o sea, individualizamos siempre la resolución del embarazo. No está contraindicado el parto vaginal para pacientes diabéticos. La doctora Carol Romé Mora, ¿en qué pacientes estaría indicada la glibenclamida y a partir de qué semana? Gracias. Segundo trimestre y la metformina y la glibenclamida sí llegan a atravesar la placenta. Considero que la primera línea sería la metformina, la glibenclamida no tanto. Y si en caso de que se llegara a tener algún descontrol, la insulina. La doctora Lulú Gutiérrez nuevamente dice, ¿podría comentarnos su experiencia con los falsos positivos secundarios a síndrome anémico o a infección del tracto urinario, por favor? No, bueno, nunca he tenido un falso positivo en ese sentido. Generalmente las pacientes que llegan o se les hace el diagnóstico no llegan a tener ese tipo de alteraciones. Ya así, pacientes con síndrome anémico, no he tenido. O sea, sí he tenido pacientes, pero así que han tenido diabetes, no.
De doctora Elizabeth. Doctora, buenas noches. Si es paciente diabética tipo 2 y se embaraza, lo ideal es el tratamiento. Lo ideal del tratamiento puede ser metformina. Le recomendaría que en el primer trimestre utilice la insulina, en el primer trimestre. Y luego ya en el segundo trimestre seguimos con la insulina y ya o sea, primero y segundo trimestre, insulina. La doctora Adriana Domínguez Centeno. ¿En qué parámetros deben estar los niveles de hemoglobina glucosilada en embarazadas para ser considerados normales? Menos de 6.5. Ujú. La doctora Alejandra Campos Castañeda. Trabajo en una comunidad rural de muy alta marginación. Tengo una paciente de 40 años, gesta 8, con diabetes pregestacional. La paciente es renuente, no acepta tratamiento. ¿Qué me recomienda usted para protegerme a mí de cualquier complicación del binomio? Gracias. Ese tipo de casitos. Pues, lamentablemente luchamos en ese caso del doctor y en algunas ocasiones, pues ahí sí nos llegamos a enfrentar a este tipo de situaciones en la que pues peleamos contra la idiosincrasia de la gente y pues con que usted lleve bien el control prenatal de su paciente, establezca que es una paciente de muy alto riesgo, que se le ha explicado en múltiples ecuaciones, incluso hasta desconozco si su comunidad o bueno, donde viva, donde esté elaborando el doctor, tenga el apoyo de trabajo social o una enfermera o otro tipo o el director médico incluso de la unidad, pues para platicarle, ¿no? O sea, este tipo de paciente es de muy alto riesgo, tengo que mandarla con el especialista porque necesito una red de apoyo para ese tipo de pacientes, ¿no? Entonces, usted se puede blindar de esa manera, paciente que es de muy alto riesgo, necesita la valoración de otros especialistas y pues obviamente ya en este caso también se protegería usted. Y obviamente por las complicaciones que pudiera tener, del óbito, hipertensión y muerte, tanto materna como fetal. Así es, la protección legal de firmar en el expediente, de que se le ha comentado todas las complicaciones y aún así pues no hay alguna mejoría. Sí. Consentimientos informados, todo en orden. Roberto Alba, ¿con qué dosis se inicia la metformina y cómo se va regulando? ¿Y al cuánto tiempo? Ajá, bueno. Perdón, la metformina se utiliza de 500 miligramos cada 12 horas. Recordemos que el tiempo del mecanismo de acción más o menos son de 8 a 12 horas y es el tiempo que se otorga, ¿no? Empezamos con una cada 12 horas y obviamente con las glucosas capilares, valorar en qué momento está realizando las hiperglucemias, si es que va a ser el tratamiento con la metformina, no nada más. Pero si a pesar de la metformina no hay, y del incremento de la dosis, no hay ninguna mejoría, hay que iniciar la insulina. ¿Y cuánto tiempo de no tener resultados positivos se inicia la insulina? 2 semanas. La doctora Edith Hernández, paciente con uso crónico de esteroides, que mantienen su glucosa elevada. ¿Cómo la controlo? Insulina. Sí, incluso las pacientes que se les diagnostica diabetes o que ya son diabéticas pregestacionales, cuando utilizamos los inductores de madurez pulmonar deben de permanecer hospitalizadas precisamente por la hiperglucemia que pueden llegar a realizar y entonces en ese caso ya utilizamos la insulina. A ver si la doctora Anaid Tirado quiere realizar su pregunta, por favor. Pues, ¿alguien más que quiera abrir su micrófono y alguna pregunta
directa a la doctora. Ok. Y la doctora Arely Serrano Campos, buenas noches. En relación al uso de la insulina glargina, ¿qué experiencia tiene? De la insulina glargina. De ese tipo de insulina, generalmente nos apoyamos también con medicina interna para el ajuste de las dosis. Obviamente por el tiempo de acción y de las glucosas capilares, pues generalmente bueno, hemos tenido bastante mejores resultados con ese tipo de insulina. Ujú. La doctora Xochitl Zelocualteca Garza. Siempre se debe internar a la paciente con diabetes gestacional cuando inicie esquema de maduración pulmonar. Sí. Sí. Sí, sobre todo por las hiperglucemias que llegan a realizar. Y generalmente, si ustedes recuerdan, al aplicar los esteroides, el bebé llega a tener, obviamente los esteroides sí llegan a pasar, bueno, sí llegan a atravesar la barrera placentaria y también pueden llegar a tener alteraciones, obviamente metabólicas y cardíacas. Entonces hay que estar vigilando mucho a ese tipo de bebés, ¿salen? Entonces, sí hay que internarlas y, por ejemplo, en el caso de pacientes que están llevando la dieta hipoglucemiantes, en este caso la metformina, les agregamos el esquema de insulina de acción rápida, o en pacientes que ya tienen insulina establecida, la NPH o con la rápida, también se les llega a ajustar el esquema de insulina, tanto de la NPH como de la rápida. Ok, perfecto. La doctora Malu Vargas. Buenas noches. ¿Es recomendado el uso dual de insulina rápida? Y si no hay picos intermitentes y pobre respuesta al tratamiento, pues lo que estaba comentando. Insulina rápida, no sé si es recomendado el uso dual de insulina rápida y no si hay picos intermitentes. Perdón, es que ya no le entendí ahí. Supongo que se refiere a la insulina NPH con la combinación de insulina rápida Ajá. y si no hay respuesta, el uso de los dos tipos de insulina. O doctora Malu No, Vargas, generalmente ¿quiere abrir siempre su hay micrófono? respuesta, ¿eh? Sí, no siempre, no, la insulina es una maravilla. Con la insulina NPH y la rápida, una maravilla. Se llegan a controlar bastante bien las pacientes. Ujú. Sí, obviamente si ya no es suficiente, bueno, a lo mejor hay que cambiar el tipo de insulina, pero generalmente la NPH y la rápida son una maravilla. Bueno, ¿alguien más que desee participar? Es lo que comentábamos, la doctora Malu Vargas. Así es, el uso conjunto de NPH y la rápida. Ujú, esa es Ujú, la combinación que mencionaba la doctora. Luego la ujú. doctora Elizabeth dice, ¿a las cuántas semanas se desembaraza a la paciente y nos podría pasar su esquema de insulina? Pero creo que la exposición va a quedar grabada, ¿verdad? Sí, así es. Ajá. Pues mire, la exposición está a su disposición. Ya si tienen alguna duda o alguna situación, también le voy a compartir a Citlali algunos artículos y de apoyo también para ustedes si así lo consideran. Este, eh, la interrupción de embarazo está indicada a partir de las 38 semanas, pero generalmente este tipo de pacientes, a partir de las 32 semanas, les estamos haciendo sus estudios de bienestar fetal de una vez a la semana. Sus estudios, que en este caso es el registro tococardiográfico, el índice de líquido amniótico, el crecimiento fetal, e ir valorando si son pacientes que tienen mucho riesgo, pues iniciamos a lo mejor el esquema de inductores de madurez pulmonar mucho tiempo antes, o que tienen amenaza de parto pretérmino. O sea, ese tipo de situaciones ya nos obligan a nosotros a considerar
que a lo mejor ese tipo de pacientes se deba interrumpir el embarazo mucho tiempo antes de cumplir las 38 semanas. Pero lo ideal es que sea después de las 38 semanas, con estrecha vigilancia, si es que las vamos a dar trabajo de parto, mucha vigilancia y obviamente tanto metabólico como fetal. Y la doctora Margarita dice, buenas noches, las combinaciones prefabricadas de insulinas también son utilizadas en embarazo o se utilizan artesanalmente la mezcla de NPH y rápida. Pues en el instituto utilizamos la artesanal, ¿no? Que juntamos la insulina NPH y la rápida. Y pues esas son las insulinas que se aplican. Sí, ante la falta de otros tipos de insulina disponibles. O sea, sobre todo para ustedes, o sea, pues creo que la mayoría trabaja en la institución, ¿no? Así es. Y obviamente a lo mejor a nivel privado, pues ya a lo mejor se podría utilizar otro tipo de insulina, pues para no estar combinando. Pero a nivel institucional, pues sí. Bueno, y pues los agradecimientos de los médicos que nos acompañan el día de hoy. Y pues, doctoras, bueno, si ya no hay alguna otra pregunta y si la doctora Anaid no tiene su micrófono abierto. Doctora Anaid, a ver si ya podrá usted abrir su micrófono, si no es que tiene algún problema. No, creo que no. Bueno, entonces le agradecemos la ponencia a la doctora Laura Palacios Zárate y a nombre de nuestra presidenta, la doctora Laura Itzel Crespo Juárez, le damos las sinceras gracias por su participación como ponente en esta ocasión y Sí, en muchas breve le gracias. haremos llegar su constancia digital y un pequeño presente. Muchas gracias. Cualquier cosa, Estará estoy aquí al pendiente. Pues, si tienen alguna duda, pregunta, quieren la exposición, artículos, lo que ustedes dicen, se los mando a la doctora Citlali. y de ¿Sale? hecho, doctora, sus datos de contacto por si directamente. Miren, si tienen en dónde anotar. A ver, aquí lo Mi, anoto. tele- Mi teléfono es 2221 13 29 13. Y no solo para diabetes, ¿sí? Para cualquier duda que tengan en la consulta, en lo que sea, aquí estoy, ¿sale? Muy bien, muchísimas gracias. Y recuerden abrir su cámara para la fotografía y para nuestras redes sociales. Además, pongo a disposición en la caja de chat la liga para registrar su asistencia, por favor. Denme unos segundos que... A ver, mientras abran su cámara, por favor. Y mientras encuentro dónde está la... Listo. ¿Ya me puedo Ya se salir? las envié. Sí, perdón, unos segundos más, pero Bueno, muchas gracias, hasta luego. a ver, listo. Espérame, doctora, espérame, no se vaya. Perdón. Sí. Listo, la primera, la segunda de eso, muy bien. La tercera, todos sonrían. Y la cuarta, perfecto. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Adiós. Gracias. Gracias, doctor Benjamín, por estar con nosotros. Doctora Adriana, gracias. Adriana Gómez. Eso, mire ahí junto con su familiar. Doctor Edgar Rubén, gracias por acompañarnos. Doctora Laura Janet Beltrán, gracias.
Ahí está la liga para registrar su asistencia. Doctora Malu Vargas, gracias. Perdón, doctora, no veo la liga. Ay, la vuelvo a mandar. Ya se perdió en el chat. Ah, ¿está en el chat? Sí, en el chat. Ahí va. Ya otra vez la publiqué, doctora. Sí, doctora, Lolita, doctora Dolores. Sí, doctora, ya estoy registrándome. Muchísimas gracias. Felicidades a la doctora por su ponencia. Gracias a usted por acompañarnos. Y le hice llegar su constancia de una participación en esta Sí, sesión. doctora, sí. ¿Sí? Sí, muchas gracias, doctora, muy amable. Gracias, doctora Arely Serrano, por estar presente en esta sesión de AMEFET.